Acaban de banear a Golos. Ya ni modo. Hola, ¿qué tal, doristas? Y espero estén de lo mejor. Bienvenidos a un episodio más de La Cartooniza. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del baneo de Golos. Y bueno, pues en general mi opinión personal o mi opinión inicial con respecto a todo este anuncio fue exactamente como la reacción de Div al inicio del episodio. Y pues de hecho pensé que todo iba a pasar sin pena ni gloria, pero oh boy, todo el tema se encendió a sobremanera y pues bueno, ahora me veo en la necesidad de sacar un video para hablar de esto y explicar tal vez un par de cosas, ¿no? Entonces bueno, pues para empezar, ¿quién es Golos o quién era Golos? Pues Golos era el comandante más popular hasta el momento dentro de la historia del formato de Commander. Y es que pasó de ser el comandante Gimmick, el comandante Fun, cuya condición de victoria era ganar con Mace's End, y pasó a ser el mejor comandante básicamente en todos los aspectos de Commander. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, más bien lo dice su popularidad. Y realmente con respecto al baneo, pues no es la primera vez que ocurre, ya que incluso en estándar fue baneado rápidamente después de su salida porque consumió todo el meta, junto con la otra carta que era Field of the Dead. Y bueno, pues si esto es algo que logró en un formato tan pequeño o con opciones tan limitadas, ¿qué podíamos esperar de cuando esta carta llegara a un formato con acceso prácticamente a toda la librería de Magic? Y bueno, pues sí, o sea, obviamente estamos conscientes de que no todas estas historias de éxito en formatos de 60 cartas se traducen directamente a otros formatos, ¿no? O sea, hay cartas que en Modern son muy buenas, pero que en Commander no. El asunto es que Golos sí tenía un par de cualidades que lo hacían pues resaltar un poquito más. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Golos y cuáles eran estas ventajas por encima de otros comandantes. En primer lugar, su identidad de color. O sea, a pesar de ser un comandante pentacolor de 5 colores, dentro de su costo de maná no había ningún requerimiento que lo obligara a comprometerse con alguna base de maná ni nada por el estilo. Entonces, si lo comparamos con otros comandantes pentacolor como los Slivers o Niv Mizzet, pues difícilmente son cartas que van a bajar en turno 5 sin mantener una base de maná pues altamente optimizada. O incluso otras cartas que no tenían los 5 colores completamente dentro de su costo, como Yoda o Kenrith, pues son cartas que, pues sí, igual a nivel color no son tan exigentes como los anteriores, pero que de todas formas te están pidiendo que consideres qué tan rápido vas a poder o qué tan rápido quieres obtener estos colores para poder desbloquear a tu comandante. Así es que bueno, de todas formas tienes que pensar un poquito en tu base de maná. En cambio Golos, al usar únicamente maná genérico, se vuelve muy flexible y podría ser acelerado inclusive con piedras de maná genéricas o con cartas como Sol Ring, ¿no? Este tipo de cartas que van en todos los decks y pues realmente no perdías nada. Ahora bien, ¿era baneable por esto? Bueno, pues que un comandante sea fácil de castear, pues no lo hace baneable. Así es que veamos el siguiente punto. Era una criatura artefacto con un efecto de entrada al campo. Y bueno, aunque no lo parezca, esto es una ventaja muy importante. Sí, yo sé que hay quienes dicen que ser un artefacto y una criatura al mismo tiempo lo hace mucho más vulnerable a otros tipos de removal. Pero pues también se puede decir lo mismo desde el otro punto de vista, ya que en el formato es muy fácil y muy importante crear motores que nos permitan aprovechar a nuestros propios permanentes, y tanto motores para aprovechar a tus criaturas como para aprovechar a tus artefactos son de lo más popular en Commander. Y esto lo podemos encontrar dentro de muchos tipos de estrategias como reanimación, aristócratas, artefactos o incluso de rebotes. De manera que Golos podía haber uso en diversas estrategias tan solo por los tipos de cartas que lo conformaban. Ahora bien, ¿era baneable por esto? Pues realmente que una criatura sea así de flexible no es algo baneable. Ahí tenemos de ejemplo a Solemn Simulacrum. Ok, siguiente punto, el rampeo incluido. Bueno, este efecto hacía que su costo esencialmente fuera de 4 en lugar de 5,
E incluso a la larga esto significaría que el impuesto de Commander estaba siendo constantemente reducido a la mitad, lo que facilitaba mucho su propia invocación. Ahora bien, ¿era baneable por esto? Pues que un comandante te permita rampear, no es baneable. Incluso tenemos comandantes que tienen efectos para evadir su propio impuesto de comandante y no son ningún problema. Bueno, siguiente punto. Era un tutor incondicional de tierras. Ok, sí, una cosa es rampear y acelerar tu maná y otra cosa es buscar la carta de tierra que necesitas para tu combo. Y es que Golos te permitía hacer eso cada vez que entraba al campo de batalla. Incluso con la salida de Kaldheim vimos la llegada de The World Tree, que muchas veces era la opción automática porque se combinaba perfectamente con los propios efectos de Golos. Ahora bien, ¿era baneable por esto? Pues los jugadores más competitivos requieren que conteste que no a esta pregunta, pero en realidad esto podría ser lo más cercano a una habilidad baneable, ya que es muy parecido a otras cartas que ya están prohibidas dentro del formato, como Primeval Titan, que lo hace simplemente mejor que Golos pero al doble de fuerza. Entonces, bueno, formalmente tener un efecto similar a otra carta baneada no significa que tengas que banearla inmediatamente, aunque sí sería algo a lo cual pues podríamos ponerle atención. Ahora bien, siguiente punto, también tenía un efecto de pozo de maná, que esto básicamente se traduce en la forma de gastar el maná que te sobra y tratar de obtener una ventaja sin gastar recursos en mano, lo cual no es nada raro y de hecho se usa mucho incluso dentro de formatos limitados, obviamente con un poder más limitado, no más bajito. Ahora bien, ¿era baneable por esto? Bueno, pues que un comandante tenga un efecto de pozo de maná no lo hace baneable. Incluso cuando dicen que este efecto de Golos era incluso más poderoso que otros efectos de pozo de maná, ya que Golos básicamente te podía permitir jugar el resto de tu deck con maná infinito. Pero bueno, en realidad si tu oponente ya puede generar maná infinito para empezar, pues no creo que le sea muy difícil terminar la partida con o sin Golos, por lo que tampoco debería ser considerado baneable por esta habilidad. Y bueno, esos serían todos los puntos y llegamos a la siguiente pregunta. ¿Y si era tan noble, por qué lo banearon? ¿Cuál fue la habilidad que terminó por romper a Golos? Y pues la verdad es que no fue por alguna habilidad en específico, sino por el conjunto de todas ellas, ya que Golos hacía tan bien tantas pequeñas cosas que cuando sumabas todas las posibilidades y todas las partes, pues muchas veces terminaba por cubrir a otras que ni tú mismo te habías planteado, haciendo que de forma automática se comiera el espacio de diseño de muchos otros comandantes de poder mediano. Y esto porque pues básicamente podías armar a Golos enfocándote únicamente en alguna de todas las habilidades que ya mencioné sin problema, pero con el beneficio de tener otras habilidades adicionales para complementarse a sí mismo. Y esto es algo que incluso a mí también me llegó a pasar en más de una ocasión. Quería armar un deck de Landfall porque tenía mi base de Lord Windgrace y me acababa de salir Omnath Locus of Creation, y a la conclusión a la que llegué fue que Golos era la mejor opción. Hubo otro momento en el que quería armar un deck de artefactos fusionando a Jhoira y a Osgir el Reconstructor, y me di cuenta de que pues realmente Golos cubría perfectamente bien las áreas que quería cubrir. Luego también quise armar un deck de rebotes y me di cuenta que la opción era Golos. Incluso quise armar un deck de Mirs porque tenía ahí las cartas que me sobraban, y otra vez llegué a la conclusión de que Golos era la mejor opción. Entonces bueno, para mí el problema fue muy evidente, y es que Golos era la solución genérica para todo. Y el internet me lo confirmó, ya que vi muchas veces a Golos dirigir un sinfín de estrategias: dragones, planeswalkers, dioses, Eldrasis, deck de mutaciones, tokens, golems e incluso ángeles. Golos terminó siendo mejor comandante que Morofon, el comandante que estaba diseñado específicamente para ser el comandante tribal genérico. A ese nivel llegamos. Y bueno, sí, hablar de decks tribales olvidados no suena a algo tan baneable, pero también fue gracias a que Golos era tan genéricamente adoptable que incluso dentro de los círculos más competitivos, pues vieron que todas estas pequeñas ventajas de Golos podían ser explotadas al máximo y hacer del Peregrino de Plata una carta bastante imponente. Y bueno, aquí no me van a dejar mentir, todos los que jugaban a Golos en niveles de alta optimización lo saben y lo entendían.
que Golos muchas veces era la opción superior por encima de otros comandantes. Y por eso lo usaban, porque Golos era esa carta que te permitía jugar absolutamente cualquier estrategia o cualquier combo sin pedirte nada a cambio. Y es que cuando la gente sale a decir, es que Golos no estaba haciendo nada malo, pues no, Golos no hacía nada mal. En realidad, hacía todo muy bien. Y ok, yo sé que hasta este punto se nota un poco mi tendencia a favor del baneo de Golos. Y yo sé que hablo desde mi privilegio que, pues por fortuna para mí, tuve la suerte o tuve la visión de poder evadir a Golos lo más posible como comandante. De manera que realmente no me dio tiempo ni de comprar uno ni de encariñarme con él. O sea, yo lo sé, yo lo entiendo. Soy un tipo muy específico de jugador. Y por lo mismo sé que existe la otra cara de la moneda, donde hay muchos duelistas allá afuera que lloran por el baneo de Golos. Y no por nada Golos era el comandante más popular de todos los tiempos. Y es por culpa de esta gran popularidad que duele tanto su baneo. Porque no es lo mismo cambiar una carta dentro de tu mazo que tener que cambiar completamente tu deck. Y eso si es que la estrategia que tenías en mente todavía es posible sin Golos a la cabeza. Por un lado, a los jugadores más competitivos les acaban de quitar las llaves de acceso a todos los combos del formato, mientras que a los jugadores casuales les acaban de quitar al comandante de su tribu olvidada. ¡Auch! Pero aún así, ¿dónde está el problema de la decisión? Porque formalmente no podemos tomar decisiones basándonos únicamente en los sentimientos de la gente. Es decir, no podemos hacer y deshacer reglas solo por el temor de herir los sentimientos de alguien. Si en un país se hiciera algo así, no podríamos tener leyes para meter a los delincuentes a la cárcel, porque no vaya a ser que se sientan tristes detrás de las rejas. Pero es aquí donde llegamos al punto clave, ya que para que alguien vaya a prisión debe haber un detonante, es decir, debe haber cometido un delito. Entonces, bajo esta premisa, ¿cuál fue el delito de Golos? Pues bien, el problema de toda esta polémica es que no hay una respuesta clara para esta pregunta. Es decir, la función de la lista de baneos o una lista de cartas prohibidas es la de regular la salud del ambiente de juego. Y cuando una carta entra a esta lista, la respuesta debe ser clara al momento de preguntar, ¿esta carta es un problema para la salud del juego? Y aquí la respuesta debe ser un sí o un no, sin espacios para un tal vez. Así es que adivinen qué respuesta describe mejor al caso de Golos. Un tal vez. Y entonces comienza la polémica, porque sin una respuesta clara, de pronto saltan muchas otras cartas que también entran dentro de un tal vez y ponen en tela de juicio la veracidad del comunicado o el criterio que se toma para prohibir unas cartas y otras no, y al final se pierde la confianza en los que están regulando el formato, y cuando esa confianza se pierde, comienzan los problemas dentro de la comunidad, que es básicamente lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, ahora sí, tomando todo lo anterior en consideración, ¿Golos merecía ser baneado? O bueno, mejor dicho, si hacemos la pregunta, ¿Golos era un problema para la salud del formato? La respuesta que mejor describe esto es no, ya que no hay evidencia contundente que indique que Golos era un problema. Y digo, si Mindslaver no es digno de ser baneado, pues yo creo que Golos tampoco. Entonces, ¿el comité de reglas debería revertir su decisión? Bueno, pues a estas alturas creo que no sería prudente, ya que a mi parecer y dentro de mi teoría de conspiración, esta es una decisión que lleva más tiempo sobre la mesa del que podemos percibir a simple vista. Incluso este tema fue abordado ligeramente durante la última vez que se habló de la lista de baneos, ya que cuando fue baneado Hullbreacher también se comentó que Golos, Chulane y Corvold estaban en la mira, no tanto como para ser baneados directamente o inmediatamente, pero sí como ejemplos de criaturas demasiado buenas para el formato, ya que por su nivel de poder se comían el espacio de diseño por encima de otras criaturas. Y creo que esto funciona como un precedente, porque nos indica que desde meses atrás esto es algo que ya se estaba discutiendo, incluso dentro del propio comité e incluso platicando con el propio Wizards.
Y si tanto el árbitro regulador como los diseñadores de juego llegaron a la conclusión de que esto sería lo más prudente por hacer, quiero pensar que al momento de ponerlo en la balanza, los beneficios de banear al peregrino sobrepasan a los aspectos negativos. Y es que al final, nosotros únicamente podemos vivir estos cambios desde nuestro punto de vista, mientras que estas decisiones se toman desde un punto de vista completamente diferente, con información privilegiada que incluso puede llegar a contemplar variables que nosotros no sabemos o que no imaginamos y que incluso jamás llegaremos a saber. Entonces, quiero pensar que banear a Golos significa que Wizards va a tomar en cuenta esto y que ya no va a diseñar tantos comandantes pentacolor genéricos solo porque sí, y que si una criatura te va a dar acceso a todos los colores, lo va a hacer con una intención detrás. O a lo mejor también banear a Golos significa que Wizards va a poder explorar nuevos diseños de tierras, sin el temor a que dentro del formato hay un comandante que te busca tierras en automático. Es decir, quiero pensar que existe un buen motivo de fondo para que se haya tomado esta decisión, y que el mundo que nos espera sin Golos será mucho más brillante por ello. Y de ser así, pues ni modo, que el comité mantenga su decisión, y que Wizards trabaje para llenar el vacío que Golos dejó. Ahora que nunca hay que olvidar que al final de cuentas siempre tendremos acceso a la famosa regla 0, que nos dice que nosotros como jugadores somos los que vamos a decidir cómo vamos a jugar con nuestras cartas dentro de nuestras casas, con nuestros amigos o con nuestras mesas de juego. Ya que si tú y tu mesa están de acuerdo en seguir usando a Golos como comandante tribal de tortugas, pues no pasa nada. No va a venir el comité de reglas a cortarte las manos, ni va a venir Wizards a quitarte tu licencia de jugador. No, nada de eso, para nada. Realmente la única consecuencia drástica es que si vas a ir a un torneo sancionado de Commander, pues no podrías usarlo. Pero bueno, para empezar, casi no existen este tipo de torneos. Y cuando hay torneos sancionados de Commander, usualmente son de 1 contra 1, lista francesa, lista americana, que bueno, ya de por sí tienen sus propias listas de cartas prohibidas, y que bueno, básicamente eso no es Commander, sino Legacy. De manera que el baneo de Golos, pues hasta cierto punto se siente más como una sugerencia, ya que un deck de Golos normalmente no se siente tan abusivo, al menos no como un deck de Leovold, o tan consistente como lo sería un deck de Griselbrand, si este fuera legal en el formato, ¿no? Entonces, si yo hasta la fecha puedo usar sin problemas mi deck temático de piratas dirigido por los Planeswalkers Jace y Vraska, pues estoy seguro de que tú también podrás seguir usando a tu deck de Golos tribal de Mirs, ya que nunca hay que olvidar que nosotros como jugadores siempre tendremos la última palabra de qué hacer con nuestras cartas. Todo con consentimiento. Y bueno, por si acaso a estas alturas todavía se lo preguntaban, ¿cómo terminó mi postura con respecto a todo el asunto? Pues, en general estoy a favor del baneo de Golos, porque creo que debe haber un propósito mayor detrás de la decisión. Aunque si la pregunta de banearlo hubiera dependido enteramente de mí, no lo habría hecho, porque no había evidencias contundentes para hacerlo. Pero bueno, creo que ya hablé mucho al respecto, así es que díganme ustedes de qué lado están en esta conversación. ¿Cuántos decks de Golos tenían armados? ¿Van a seguir usando a Golos después de su baneo? Todas sus respuestas déjenlas en la cajita de comentarios para platicar y debatir y que no me incendien el canal. Y sin más por el momento, me despido. De verdad, muchas gracias por ver el video. Y recuerden que no hay magia sin el encuentro. ¡Adiós! ¡Hey! ¿Sigues ahí? Si este video te gustó, no dudes en suscribirte. Y ya si está en tu corazón, regálame un like. Esto me ayuda a seguir creciendo y llegar a muchas más personas. Y recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales, donde subo dibujitos y podremos platicar. De verdad, muchísimas gracias por todo su apoyo.